¿Tú crees que eres tú solo? Dios les bendiga, buenas noches. En esta noche vamos a ambientar, casi a manera de introducción, no solamente este libro, este capítulo 7, sino todo lo que nos resta por delante, los capítulos 8, 9, 10, 11 y hasta el 12. Partiendo de la premisa de que ya dejamos lo histórico y nos vamos para lo profético. Es un estilo un poquito diferente. Fíjense que lo que leyó mi hermano es el sueño, la revelación, la visión. Exclusivamente eso, la visión. Hasta el versículo 11 lo que tenemos es la visión. Lo que salta a la vista es la forma en la que está escrito. Es un lenguaje apocalíptico. Apocalíptico. ¿Y qué significa eso de apocalíptico? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se come eso? Sabemos lo que es profético, ¿verdad? Profético es la visión adelantada de las cosas, pero ¿y apocalipsis? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo se come esto? No, eso no es lo que quiere decir apocalipsis, no. Apocalipsis tiene que ver con revelación, tiene que ver con desvelamiento, con quitar algo para que usted pueda ver más para adelante. Es de eso que se trata. Entonces, el lenguaje que usa no es un lenguaje nuevo para la Biblia, tengo que decirlo. No es un lenguaje nuevo. Ya Isaías había hablado en esos términos, Ezequiel habla en términos similares, Jeremías habla en algún punto sobre eso, y ustedes saben que hay un libro entero de la Biblia en el Nuevo Testamento que también hace referencia a ello. El mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 6 del libro de Marcos, también nos habla brevemente acerca de en este estilo, en esta narrativa especial. Bueno, ¿qué es lo interesante de este asunto profético y asunto apocalíptico? Es una composición que sería lo mejor que podemos hacer, es analizar esta composición de figuras que están expresadas acá. Tenemos la gracia de que en este libro, gracias del Señor, de que en este libro no solamente nos habla de las figuras, sino que por la clase anterior ustedes saben que a partir del versículo 16 de este libro aparece también la explicación, pero no la explicación daniélica del libro o del sueño, como él lo hizo con Nabucodonosor cuando tenía 16 o 17 años, sino que aparece la explicación celestial de esas figuras y esas cosas. ¿Verdad que sí? Esto está claro. Todo lo que Daniel habla o expresa que vio en ese sueño, en esa visión, pues es explicado por una figura celestial. Entonces es más cómodo, es muchísimo más fácil para nosotros entender de qué se trata y cómo está pues compuesto esto. Lo interesante, le decía, lo que nosotros deberíamos abocarnos es en un buen estudio, un estudio con una profundidad relativamente buena. Deberíamos entonces investigar qué son todas estas figuras, de qué están hablando, y cada cosa aquí. Miren, es muy difícil que aparezca un versículo de todo este capítulo 7, un solo versículo, en el que no haya una figura digna de explicar. A cada versículo de esto le corresponde un sermón diferente, para que vean la profundidad de este. Pero este capítulo, no debe leerse solo, porque como ustedes saben, la Biblia se explica a sí misma. Y no debe leerse solo, sino que tiene que leerse amarrado de otros capítulos y de otros libros que explican un poquito más a profundidad. Si nosotros hacemos este ejercicio, ya tenemos aproximadamente 1 año y 2 meses, 1 año y un mes y pico, ¿verdad? Hasta el capítulo 6.
tardaríamos aproximadamente un año más en hacer este ejercicio con el capítulo 7. Pero eso no es nuestro tenor. Ni se trata tampoco de que nosotros investiguemos cómo es el fin de los tiempos, porque como les dije, está escrito en un lenguaje meramente alegórico, pero con una condición, de que cuando se den los hechos, nosotros no quedemos con ninguna duda de qué es lo que está planteando Daniel aquí. Es difícil de digerir antes de que se dé, pero inmediatamente se dan los hechos, entonces nosotros tenemos todas las herramientas para saber que Dios es Dios y que Dios está por encima de los tiempos. Que Él conoce los tiempos de arriba para abajo, de abajo para arriba, y nosotros no podemos, por más que tratemos, por mucho que nos esforcemos, tratar de conseguir los significados exactos de esto, sino que se vuelve una especie de locura. Y así ustedes encontrarán en internet, si lo buscan como yo, que estoy estudiando esto prácticamente día y noche, van a encontrar una serie de cosas y gente explicando figuras y explicando casi dogmáticamente cada suceso que narra Daniel en este capítulo 6 y en este capítulo 7 y en el capítulo 8 también y en el capítulo 12, y se pasan y arman un ensamblaje que eso da pena. Nuestro deber, sobre todo en la noche de hoy, es completar el esbozo de la introducción del sueño de este libro, de este capítulo. La semana próxima, mi hermano José va a trabajar con la explicación de esas bestias. Yo entiendo que no le da tiempo en una sola sección a ver las 4 bestias, sobre todo porque la bestia número 4 es el momento actual. Entonces hay que ponerle una atención especial a esa bestia número 4. Las otras bestias, nosotros tenemos el gran favor de Dios de que ya se dieron y que la vimos y que la conocemos. Y que se dio exactamente como Él decía. Eso es una gracia que nos legó el cielo. Pero falta la otra. Y entonces a la otra hay que brindarle una atención especial. ¿Qué dice pues este libro? Comienza con un aspecto que rompe con la cronología. ¿Qué fue lo último que dijimos en el capítulo 6? Y Daniel prosperó en el reinado de el último rey. Vamos a leerlo en el capítulo 6, ahí la última expresión de... Nítido, ustedes ven, hasta Ciro el persa llegó y ya está en el reinado de Darío. Pero ahora él va a contar algo que no pasó en el reinado de Darío, sino que pasó años antes. De manera que Daniel compone su libro haciendo acopio de todo lo trascendental en materia histórica y no haciéndolo cronológicamente. ¿Se entendió, verdad? Perfectamente. Y él nos dice, en el primer año de Belsasar, Daniel tuvo un sueño perturbador. Y lo bueno de esto es que si usted lo lee, como lo leyó mi hermano hasta el versículo 11, es pavoroso, ¿verdad? Cuánto miedo da que hayan esas 4 figuras, esas 4 bestias, y una de las bestias es sanguinaria, completamente desbordante para la imaginación de uno. Una bestia que no le pone nombre. Las primeras 3 le pone nombre. Una es como un león, la otra es como un oso, la otra es como un leopardo, pero la complica porque el león tiene alas. Entonces el leopardo, no solamente el leopardo, tiene 4 cabezas. Y no solamente tiene 4 cabezas, sino también 4 alas. Y a él se le da dominio. Vaya, haga lo que usted quiera. Y él tiene dominio. ¿Cuándo fue eso? En el año primero de Belsasar. En el año primero de Belsasar.
ya lo que él nos ha contado en el capítulo 5 es que Belsasar murió. Ya los medos y persas entraron y Darío es rey, y ahora ya Darío lo ha metido en el foso de los leones 2 años después. Y vuelve para atrás entonces a decirnos que en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba acostado. Luego escribió el sueño y relató. Mire qué interesante es lo que dice la Escritura en este punto. No dice que relató el sueño. Nos hace hincapié en que él relató lo principal del sueño. Esa es una invitación para nosotros, para que no querramos ser tan detallistas, tan al menudo, tan extremos en estas cosas de la profecía, porque hay problemas en eso. Si el Señor hubiese querido que nosotros tuviéramos todos los detalles de esta profecía, ¿ustedes saben lo que hubiera pasado? Que Daniel escribe todos los detalles de la profecía. Pero él nos apunta con su mano aquí que él solo relató lo principal de ese sueño. ¿Qué les parece? A Dios no se le escapa nada. Sublime. ¿Y qué fue lo que escribió entonces? Eso es lo principal. ¿Qué fue lo que escribió? Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Este es el bosquejo que vamos a llevar en esta noche, y quizás a lo largo de toda la presentación de este capítulo vamos a ver cuáles fueron las circunstancias de esa profecía, que ya lo hemos estudiado hasta cierto punto. Vamos a ver cuál es la visión de esas 4 bestias. Vamos a ver, después que veamos las bestias, hacemos un pare interesante para acotar un par de figuras que usa Daniel aquí. Figuras que no son propias de él, déjenme decirle. Estas figuras ya aparecieron en Ezequiel y aparecieron en... Hay otro de los profetas que usa esto de el anciano de días, y hay otro que usa hijo de hombre. Vamos a ver eso de el anciano de días y sus circunstancias. ¿Dónde aparece? ¿Cómo aparece? ¿Y qué rodea ese asunto? Vamos a ver lo de el hijo de hombre y sus circunstancias. Interesantísimo, porque esa es una figura que nos trae al Nuevo Testamento y nos pone esta profecía en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los apelativos más interesantes que el Señor usó, y que lo usó en 60 ocasiones en el Nuevo Testamento, es hijo de hombre. Él se autotituló el Hijo del Hombre, para que no hubiera duda que Él es el señalado, que es de Él que trata toda la Escritura. Mi hermano hablará acerca de la interpretación de las bestias y también de los cuernos, haciendo énfasis, como les dije, en la última bestia, la 4ª bestia. Finalmente, porque esto no se puede quedar en un asunto de bestia y de que todo se va a morir, que van a aplastar y que van a pisotear, hollar y todas esas cosas, sino que se tiene que terminar como termina la historia. La historia ciertamente habla de caída, habla de tribulación, habla de angustia, pero finalmente la historia habla de gloria. Estamos montados en un caballo glorioso. Lo que nos toca o lo que tenemos por delante no es otra cosa que la misma gloria, que la propia gloria. Podemos ver y estar en medio de la vorágine
de los tiempos y sobre todo de estos tiempos, que creo que no ha habido un tiempo más complicado que este tiempo. Usted puede decir, sí, los tiempos de los romanos eran complicados. Y ciertamente eran complicados el tiempo de los romanos. Pero antes del tiempo de los romanos hubo el tiempo de los griegos. Y esos eran tiempos complicados de verdad. Pero ningún tiempo ha sido tan complicado como este que nos ha tocado vivir. Pero ¿qué pasa? Hasta la tierra nos lo dice. Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y la cosa se ha puesto oscura. Y se ha puesto oscura porque tiene que ser oscura, porque va a amanecer. Volvamos a leer el versículo 2, el versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferente la una de la otra. Ahí están. Podemos sacar del versículo 2 una figura muy interesante, que es la figura de los 4 vientos. Una figura que ya se ha profetizado acerca de ella, que ya se tiene en relieve acerca de ello. Es interesante también el hecho de que cuando Daniel comienza a hablarnos de estas 4 figuras, que él dice que las 4 emergieron de las aguas. Si nos ponemos a buscar en la Biblia, no lo voy a hacer, yo pensaba leer hay que leerlo, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, para que veamos el paralelismo que hay y podamos entender aún más a profundidad. Teníamos que haber leído también un poquito, pero no lo vamos a hacer, del capítulo 2 y de la estatua de Nabucodonosor, pero la vamos a presentar acá para que, como ya hicimos un ejercicio bastante profundo de eso, lo veamos. Pero son interesantes 2 cosas de acá. El asunto de los 4 vientos, y son los 4 espíritus del cielo que combaten sobre las aguas. Pero las aguas, cada vez que la Biblia se refiere a las aguas y el gran mar tienen 2 acepciones fundamentales. Primero, una acepción de territorio. Cada vez que la Biblia habla del mar y del gran mar, habla del territorio, de una porción de tierra, de una porción habitable. Y segundo, cada vez que la Biblia habla, o en la otra ocasión en la que podemos decir que la Biblia habla de este asunto del mar, casi siempre, en casi todas las ocasiones, está hablando de muchedumbres. Mar es de gente. Entonces estas bestias salen como producto de la lucha de estos vientos que se están chocando, crean una turbulencia en ese mar, o sea, en todas estas personas que habitan la tierra, y de medio de ese mar salen gentes como nosotros. Salen reyes, salen reinos. Cada uno de ellos con características. Les decía que lo más bonito de esto es que Daniel, aun cuando él ve, y nos dice en el versículo 3, que de en medio de las aguas salieron 4 bestias terribles. En el capítulo 4 me dice, pero primero iba una, y después iba otra, y después iba otra, y finalmente salió la última. Dándonos a conocer que Dios tiene un orden en materia de los tiempos. Un orden que se parece mucho, como yo les decía o le decía a Macmillan la semana pasada, tiene mucha relación con el capítulo 2 del libro de Daniel, de este mismo libro de Daniel, cuando él revela el sueño del rey de Nabucodonosor. Una más adelante. Las bestias son pues señales de tiempos, señales de reyes, y por eso Daniel las coloca, las ubica, y las ubica de la siguiente manera. Versículo 4. La primera era como león, pero un león especial, porque tenía alas de águila. Tú puedes buscarme esa imagen ahí, para que la veamos y la disfrutemos. Mírenlo. Un león
con todo el poderío del león, con todo el señorío. Recuérdense que el león es el rey de la selva. Está en la cúspide de la cadena alimenticia. El león no tiene enemigo. Lo más parecido a un león es un tigre. Y si el león se enfrenta con el tigre sale corriendo. El león no tiene enemigos virtuales. Está en la cúspide. Pero este león tiene características especiales. Tiene alas. Y cada vez que nosotros veamos alas, que lo vamos a ver también más adelante, tenemos que pensar, porque la Biblia así lo relata, en velocidad. León, majestuosidad. León, poder. León, fuerza. Ahora asociémoslo con velocidad. Y eso fue lo que hizo grande a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor era un rey poderoso, inteligente, como ya lo hemos visto, sin rival, poderoso, hermoso, porque hizo de los palacios más hermosos que todavía se recuerdan. Pero una de las características más importantes de Nabucodonosor es que ya a los 40 años, ya Nabucodonosor tenía todo el reino que iba a tener. Actuó rápido, atrapó todas las tierras que tenía que atrapar rápidamente. Volvamos a la anterior. Versículo 5. Dice que yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta es de pie así. Imagínense un león parado como si fuera una gente. Sobre los pies, a manera de hombre. Y lo interesante de esto es que al final al león le fue dado un corazón de hombre. Ya eso, si no hubiésemos leído la narración del sueño del capítulo 2 del mismo libro de Daniel, ya esto nos daba una idea bastante clara de una persona que había sido humillada, de que había tenido mucho poder, de que tenía relevancia, de que era un hombre astuto, rápido, pero que le arrancan las alas, lo dejan tranquilo, sin moverse, prácticamente lo amarran en un sitio. Un león al que se le quita las alas, lo llevan al lodo, pero luego se levanta y se hace como hombre, y encima de eso le ponen un corazón de hombre. ¿Saben de quién estábamos hablando, verdad? Vamos a leer rápidamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque no se puede estudiar este capítulo sin hacer el paralelismo. Lo voy a leer rápidamente, que es bien cómodo de leer este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. También un capítulo alegórico, es literatura apocalíptica, o sea que estamos leyendo lo mismo y vamos a ver qué cosas tan interesantes tiene. Está hablando Juan y dice Juan que él estaba en un sitio que era como un mar. Él se para frente al mar y dice aquí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué les parece? Y en sus cuernos había 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No hay que ser un león para saber de quién están hablando aquí con el dragón, ¿verdad que no?
Eso está bastante claro. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos inclusive. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, a la bestia. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, ese es diferente, y tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la misma bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, como dije anteriormente, ya fue sanada. También este otro hace grandes señales, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra desde delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que aún así sobrevivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorare. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. ¿Ven cómo se entrelazan estas dos narraciones, estas dos narrativas en figuras similares, en condiciones similares? La apocalíptica es interesante, porque no solamente nos da una visión del futuro, sino que nos da señales que en el presente nosotros podemos ver y seguir. Lo interesante de esto es que no se lea aisladamente, por eso he hecho el ejercicio de leer Apocalipsis, para que no se lea aisladamente, sino que completen la visión que debemos completar de Daniel y de este sueño con las otras visiones que se tienen. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Yo no traje hoy el mapa de la diferencia, pero ustedes lo tienen, los que tienen el libro, el libro que estamos estudiando, el libro de Emaús. ¿Alguien lo trajo hoy? Magnífico. Los que tienen el libro de Emaús, antes de comenzar a hablar de este capítulo 7, nos presenta los 4 imperios. El más grande imperio, el primer más grande imperio, el de Nabucodonosor. Luego el segundo imperio que devoró prácticamente todo el mundo conocido.
el imperio medo-persa. De este está hablando. Este reinado tomó bastante más tiempo, pero era un imperio más fuerte, más avasallante. Por eso no lo comparan con el león, sino que Dios le da la idea del oso. El oso tiene características muy bonitas. El león, usted lo ve y le da miedo en automático. Pero el oso tiene la característica de que él es mucho más fuerte que el león. Pero el oso no quiere pleito. El oso no guerrea. Él entra suavecito. Y nosotros tenemos la imagen de los osos. Y cuando uno ve un oso, dicen los que han visto oso, que yo no he visto un oso todavía, pero dicen los que han visto un oso, que el oso lo que da es deseo de abrazarlo. Porque es lindo y se ve como pacífico, así, camina como un muchachito. Pero el oso tiene toda la fuerza. Y a ese oso dice que se le dio poder y se le dijo, come toda la carne que tú quieras. Hay una enseñanza muy bonita con respecto del oso, que dice que un oso que no ha comido carne humana, se pasa toda la vida siendo un oso que no le interesa la carne humana. Pero un oso que ha comido carne humana, ya no vuelve a ser el mismo oso de antes. Ya donde él ve un humano, ya él quiere entrarle, quiere volarle arriba. Miren qué cosa tan interesante. A este oso se le dio poder para devorar carne. Y eso fue lo que hizo el imperio medo-persa. Fíjense que en coincidencia con lo que habíamos estudiado en el capítulo 2, este es un imperio que está basado en dos figuras. Y si lo comparamos con el capítulo 2, tenía dos brazos. En este te dice que tiene un costado más alto que el otro, dándote la idea de que se trata de, evidentemente, dos pueblos, dos cosas, dos figuras, dos reyes, un compuesto, a diferencia del león, que era uno solo. Este imperio no tuvo alas, un imperio vasto. Empezó con Ubarú, Darío, Ciro, y sigue con Jerjes, Darío, el Darío de verdad, y así por muchos años. Mi hermano Don José tiene la misión de poner en claro lo que es este oso y sobre todo de lo que son estas tres costillas, porque si me pongo a hablar de las costillas, nada más me faltan 5 minutos y se me van ahí 90 minutos, pero yo sé que José tiene ya mucho material acerca de estas costillas y qué quiere decir históricamente esto. Lo bueno es que ya nosotros lo vivimos. Versículo 6. Después miré y aquí otra semejante a un leopardo, ya no con 2, sino con 4 alas en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio, casi como ningún otro imperio de la planeta. Era un leopardo, era una figura ágil, sin enemigos. El leopardo es sumamente astuto. Este leopardo no se le pusieron 2 alas de águila, le pusieron 4. Históricamente no hay otro reino al que se le pueda ver tan rápidamente. Usted puede perderse un poquito con el león y con el oso pero este está más que claro. Este es el imperio griego. Mi hermano José le va a tocar hablar con profundidad acerca de ello, pero dígame, mi hermano. No eran 2, tenía como 30 alas.
Ese imperio tenía demasiada... Señores, Alejandro Magno, el iniciador de este imperio grandioso, el tercer imperio, para los que tienen el librito, murió de 33. Y a los 30 ya él había conquistado todo lo posible. Dicen por ahí que él lloraba porque no tenía nada más que conquistar. Dicen que sus generales le decían, no, pero ya vamos a devolvernos. Vamos a disfrutar de lo que hemos alcanzado. Y él decía, no, tenemos que seguir hacia adelante. Voraz. Por coincidencia, no sé. En las cosas de Dios no hay coincidencia. Pero él tenía 4 generales que al final se quedaron con su imperio. Don José va a hablar acerca de ello en la próxima semana. Tenía 4 cabezas y al final esas cabezas dividieron el imperio. Siguió siendo el imperio de los griegos, pero ya no bajo un león, sino bajo 4 cabezas de leopardo. Versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia. Fíjense que en las primeras 3 bestias, él habla de león, oso, leopardo, pero aquí nos hace un paréntesis, nos dice, versículo 7, segunda parte, espantosa y terrible en gran manera. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. No solamente devoraba, sino que desmenuzaba. No solamente comía, sino que rompía en pedacitos donde quiera que iba. Hollaba con sus pies lo que le salía de la boca, porque se lo comía todo, y lo que no podía comérselo lo pisaba. Esa es la idea que quiere darnos Daniel acerca de esta terrible bestia. Lo único que dice, para que tengamos una idea de cómo era la bestia, es que esta bestia era muy diferente a las bestias que él había mencionado, que había visto antes. Y tenía una característica muy especial. La última bestia, ustedes recuerdan que tenía 4 cabezas. Esta era una sola, con los dientes de hierro. Eso de hierro debe recordarle algo, ¿verdad? La figura del sueño de Nabucodonosor. Y esta bestia tenía 10 cuernos en la cabeza. 10 cuernos. Eso va a ser explicado más adelante. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice él, que él se quedó mirando esos 10 cuernos. Y de en medio de esos 10 cuernos que tenía, que no se sabe cómo, pero en la cabeza de la bestia habían 10 cuernos. Dentro de eso salió un cuerno pequeño. En el mismo medio, dice. Salía entre ellos. Cuando ese cuerno salió delante de él, se arrancaron 3 de los cuernos que ya había tenido la bestia. 3 gobernantes fueron arrancados, desarraigados de los primeros. Y he aquí que este cuerno, el cuerno pequeño del que habla, tenía ojos como de hombre, y su boca, y una boca, porque era un cuerno, pero tenía una boca y tenía ojos, y esa boca hablaba grandes cosas. Finalmente, para cerrar esta narración, dice Daniel que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, fueron acomodados algunos tronos,
Y entonces se sentó un anciano de días. Y lo describe cómo era este anciano de días. Él era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza blanquísimo. Y el trono en el que se sentaba era como llama de fuego. Pero el trono era como un carro. Cuando en profética, en apocalíptica, se habla de carro, tenemos que pensar en ángeles. Por ejemplo, para que tengamos una idea, cuando Samuel se aleja de Eliseo, dice que un carro de fuego, cuando Elías fue separado de Eliseo, dicen que un carro de fuego, eso tiene que ser interpretado como ángeles que solamente separaron esos ángeles, creando con el tropel de esos carros, creando un torbellino que finalmente es el torbellino que eleva a Elías. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo eran fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Y finalmente ahí hay un retrato mío, yo estaba ahí cuando él lo vio. Millares de millares le servían. Y quizás todos los que están acá también en esta noche se encuentran retratados en esa foto que tiró Daniel ese día, porque dice que millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Tenemos mucho que ver, se me acabó el tiempo, pero tenemos mucho que ver con respecto a esta figura de los libros, esta figura del juicio. Vamos a dejarlo para una semana un poquito más adelante, pero hay que volver sobre esto y hay que hablar acerca de todas estas figuras con profundidad para que estemos bien instruidos acerca de los tiempos finales. Dios les bendiga.